Amigos, estamos conversando ahora con Gabriel Parnizari, un referente del Partido Humanista en la provincia de Santa Fe y también uno de los organizadores, el principal organizador de este encuentro con el diputado del Parla Sur, Agustín Rossi, en Lucio B. López. Gabriel, ¿cómo fue que se dio este encuentro? Bueno, la idea es que convocamos a Agustín, ya en varias ocasiones tuvimos interés y esta vez coincidió la fecha de que invitar a Agustín a que venga a conocer el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, invitar a vecinos, amigos, a gente que está preocupada por la situación actual. Nosotros creemos que hoy el mundo más que nunca se divide claramente en dos campos: el campo del antihumanismo que hoy gobierna este país, que es el campo de las corporaciones económicas y financieras, y el campo del humanismo, que es un campo muy amplio, muy diverso, que en cierto modo representa a los proyectos nacionales y populares de la región, como representaba en Argentina ese campo el kirchnerismo, como Lula lo representaba en Brasil, como lo representa en Ecuador Correa, como lo representaba Chávez en Venezuela, como lo representa Evo en Bolivia. Entonces, hoy creo que en esa diversidad, en esa construcción de nuevas mayorías, tenemos que ocuparnos, y qué mejor lugar que los parques para poder inspirarnos acerca de las acciones conjuntas que tenemos que realizar para poder retornar al poder mejores de lo que fuimos. Entonces creo que es importante encontrarnos en estos lugares inspiradores y sobre todo con la presencia de un militante todoterreno como Agustín Rossi, que da muestras de su coherencia en cada una de las acciones que lleva adelante. Sí, se lo conoce. Resulta casi gracioso eso, militante todoterreno, pero ha pasado por todos los niveles. Exactamente. Y se ha aguantado de todos. Sí, es un símbolo del kirchnerismo, estuvo en los momentos más difíciles del kirchnerismo, y siempre él dice de muy buena manera y lo lleva a la práctica que no se debe ser políticamente correcto, sino ideológicamente correcto. Y es una demostración ante tanto reacomodamiento de dirigentes oportunistas que van hacia donde va el viento. Tenemos la suerte acá en Santa Fe de tener un referente político como Agustín, que siempre mantuvo la misma coherencia ideológica y defendiendo los intereses de las mayorías populares. Te invito a ver algunas partes de la charla del encuentro con los vecinos, a repasarlas. Bueno, quiero decir que no vine a lanzar la campaña, esto es iniciativa propia de Gabriel, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, agradecido a los compañeros por haberme invitado, felicitaciones por el parque, la verdad que hermoso, ¿no? Me parece que estamos en una etapa en donde los dirigentes no solamente tenemos que hablar, sino también escuchar, digamos. Creo que en la medida que van pasando los meses, digamos, cuando a uno le van sobrando las palabras para calificar al gobierno, ¿no? Porque la realidad es que el gobierno cada vez se muestra que es un gobierno clásico de derecha, clásicamente liberal en lo económico, que ha tomado todas las medidas que ha venido tomando para que la Argentina hoy esté en esta situación, ¿no? Uno de los temas de la actualidad que se conversaron fue el famoso tarifazo que nos afecta a todos. El gobierno no es que se equivoca con el tarifazo, retrocede porque se le modifica la relación de fuerzas, y se le modifica la relación de fuerza porque primero se movilizó la sociedad civil, porque después hubo alguna respuesta de la justicia y alguna respuesta de la política, pero me parece que en la movilización que se dio alrededor de las multisectoriales y todo lo que se conformó allí fue lo que permitió claramente que hoy el gobierno haya tenido que retroceder con el tema, pero no es que el gobierno haya cambiado su manera de ver las cosas. La verdad que lo que hay que decir es que lo hicieron porque no pensaron en la gente. En la escala de prioridades fue pensar primero en cómo hacen para recomponer ganancias a las empresas, en segundo lugar cómo aliviaban del presupuesto general de la nación el peso de los subsidios, y nunca pensaron en la gente. Si alguien piensa en la gente, si alguien alguna vez decía, bueno, che, 1200% de aumento de cualquier tarifa es impagable, no hubiesen tomado la decisión que terminaron tomando.
Otro de los temas, el de la desocupación creciente que está afectando a cada vez más personas. ¿Eso lo ves vos también en Lucio y en otras ciudades? Sí, se observa cada vez más, se ha devaluado el empleo y hoy se ha devaluado el salario y hoy la gente no lucha paritarias, sino lucha permanencia en su puesto de trabajo. Este proyecto político cierra con un 20% de desocupación, claramente coincido con lo que decía Agustín, y bueno, creo que debemos rápidamente estar alertas y organizados para poder contrarrestar la dirección política que está llevando adelante este gobierno. ¿Y qué dice Agustín sobre esto? El gobierno clásico en lo económico, con una cantidad de medidas que fragmentan a la sociedad, que aumentan las distancias sociales que existen dentro de la sociedad, que han generado enfriamiento económico, recesión económica. Todos los sectores económicos de la Argentina están afectados, los sectores industriales por sobre todas las cosas, cualquiera está vendiendo un 30 o un 50% menos de lo que vendía hace un año atrás. El combo de inflación con la devaluación, más tarifa, más eliminación de retenciones, generó recesión económica, generó pérdida del poder adquisitivo del salario y déficit, y un aumento claramente del déficit fiscal. Fundamentalmente los sectores de clase media están muy afectados por la cuestión de las tarifas y porque han tenido que cambiar hábitos de consumo, y en los sectores populares lo que vemos es que aparece claramente de vuelta la lógica del hambre, ¿no? Cualquier docente puede atestiguar que hay un 20, 30 o 40% en Rosario según la zona, digamos, no más en la zona sur, más en la zona oeste, de chicos que van a los comedores escolares. De vuelta se empieza a ver esta figura de los 90, que van las madres llevando a los chicos con el platito, con el tupper, para llevarse algo de comida que sobró. Se han multiplicado los comedores, los merenderos, y todo esto es producto de que lo que no aparece en las estadísticas que muestran es que la economía informal, que en la Argentina es un 25, un 30, un 35%, según la provincia, está absolutamente planchada. Digo, ¿quién es la economía informal? Lo que vulgarmente conocemos como la chacra. No hay empleo en la construcción, no hay empleo en la jardinería, pues esto pasa todo, digamos. Esa economía informal vive de ¿qué? Vive de la clase media. Si la clase media tiene disponibilidad, llama a un pintor, y si no, pinta al tipo. Digamos, ¿no? Es así de simple, digamos, ¿no? Las cosas complicadas, creo que viene agravándose más rápidamente de lo que se pensaba, sobre todo en los sectores populares, ¿no? Es cierto, el kirchnerismo ha dejado un gran nivel de colchón y un gran nivel de atención, ¿no? ¿Cómo funcionaba la asignación universal por hijo? La asignación universal por hijo, la compañera que cobraba por uno o dos hijos, además tenía una chacra. O era empleada doméstica, o iba a cuidar a una persona, un adulto mayor, o iba a cuidar a un chico. Ahora esa chacra se terminó. Digamos, legitimar las sociedades iguales. El gobierno no es que los sectores concentrados de la economía o la clase alta en la Argentina no ganó durante los 12 años que el mismo ganó, ahora quiere ganar más. Esta situación es la situación que quieren generar, porque la realidad es que también el modelo económico que ellos propugnan es un modelo económico que no cierra sino con el 18 o 20% de desocupación, y ese porcentaje de desocupación alto, ¿para qué es? Y es para bajar el costo laboral. Sos un trabajador y te cambian las condiciones de trabajo. Peleas de una manera si sabes que hay plena ocupación, y peleas de otra manera si sabes que detrás tuyo hay 30 que van a hacer lo mismo por la mitad del precio de lo que te pagan a vos, ¿no? Perón tenía una frase maravillosa, decía: cuando hay plena ocupación los salarios suben solo. Esto es así, porque hay rotación laboral. Si no te gusta tu trabajo, te vas y a la vuelta haces una cuadra y media y conseguís otro trabajo, y así sucesivamente. Bueno, es lo que pasaba acá hace 2 años atrás, un año atrás. Querías encontrar un plomero, no encontrabas. Querías encontrar un albañil, no encontrabas. Un electricista, no encontrabas. Y así cobraban. Otra preocupación de los vecinos fue la inseguridad, la violencia y la violencia extrema que se está viendo cada vez peor en los asaltos, en los secuestros que antes no había y ahora empieza a haber secuestros. ¿Preocupa, Gabriel?
Sí, preocupa mucho, como humanistas nosotros venimos alertando el tema de las distintas formas de violencia que se van manifestando en el campo de lo social, y creemos que se hace imperioso que podamos reflexionar juntos para poder salir de esta cultura de la violencia, para trabajar en pos de una cultura verdaderamente humana y no violenta. Ahora, particularmente uno de los vecinos comentaba sobre las provocaciones, sobre que políticamente se están haciendo provocaciones para que haya violencia, y este vecino tenía temores sobre la represión cada vez más fuerte que hay también, esa violencia del Estado que está creciendo. Sí, esto también lo dijo muy claramente el juez de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni. Nosotros no debemos caer en las provocaciones que están incitando desde el partido gobernante y de distintos sectores de la fuerza de seguridad. Nosotros tenemos que tener claro una metodología de acción como humanistas, y dentro del espacio del Proyecto Nacional Popular, una metodología que tenga claramente la no violencia como metodología de acción. Y Agustín dijo también lo suyo sobre estos temas. Primero, yo comparto que nosotros no tenemos que engancharnos en las situaciones de violencia. Cada vez que hubo violencia, el que perdió fue el pueblo y los movimientos populares. Entonces, si nos provocan, tenemos que escapar a esa provocación claramente. En segundo lugar, es cierto que han empoderado a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. No necesitas demasiado, necesitas que te paren en la ruta nomás para ver cómo te trata el policía, digamos, ¿no? O el gendarme, que están subidos arriba al caballo. Digamos, ¿no? Esto claramente sí, eso es parte de una política y de un contexto político, ¿no? Entonces, Parnissari, también se habló del rol de la oposición. Exactamente, el tema de ayudar a la gobernabilidad, el nuevo muletilla que sacaron los medios hegemónicos, la gobernabilidad, que la oposición debe ayudar a la gobernabilidad. La oposición, nosotros como oposición no vamos a apoyar ni a coincidir ni a facilitar ninguna medida que saque derecho a los ciudadanos. Eso lo tenemos muy claro, y no vamos a convalidar estas políticas de ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Claro, está claro que se refiere a todo aquello que baje calidad de vida y pierda derechos, que claro, no saque derechos. Y por supuesto, los vecinos charlaron estos temas con Agustín y esto decía. desde el punto de vista político, ¿cómo funcionó hasta ahora la política en la Argentina? La política en Argentina funcionó con la centralidad de Macri y con la complicidad de una cantidad de dirigencia, inclusive nuestra, dirigencia política, dirigencia gremial, que le permitieron a Macri transitar en términos políticos estos meses sin ningún tipo de inconveniente. Con ese tipo de circunstancias es como que se había conformado un armado del sistema político en la Argentina con Macri con centralidad, y la Argentina se dividía entre los oficialistas liderados por Macri y los opositores responsables, que eran aquellos dirigentes a los cuales Macri indicaba que eran opositores responsables, ¿no? Y el escenario ese formal se completaba con una enorme cacería y persecución sobre los dirigentes del kirchnerismo, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, con las acusaciones de corrupción, pero que tienen claramente un sentido político. Cada vez que Cristina aparece, ese escenario se desacomoda. Se desacomoda porque parece una dirigente política capaz de darle volumen al mensaje opositor. Estos dirigentes oficialistas y opositores responsables siempre eran muy bien tratados en las columnas domingueras de Morales Solá, de Van der Kooi y compañía, digamos, ¿no? y con comentarios ponderados. Cristina aparece y desequilibra claramente ese escenario, porque le da visibilidad a los que no tenemos visibilidad, y porque le da visibilidad fundamentalmente a una mirada crítica hacia lo que sucede en el gobierno. La teoría sustentada es la gobernabilidad. El peronismo tiene que ser un partido de gobernabilidad, nosotros tenemos que darle gobernabilidad, y la verdad que la gente nos votó para ser opositores, no para ser gobierno, sino que nos hubiesen votado 2% más y éramos gobierno nosotros, digamos, ¿no? Y creo que la postura de tener una cosa más crítica con el gobierno, más intransigente con las políticas que lleva adelante el gobierno, de mayor reconocimiento con el liderazgo de Cristina, lo que hay es mucho mayor cantidad de gente, ¿no? Digamos, en una postura hay más dirigentes, en otra postura hay más gente. Hay más dirigentes del peronismo que se sienten más cómodos con Macri que con Cristina, y la gente del peronismo se siente, o del Frente para la Victoria, más cómoda con Cristina que con Macri. Esto es lo que me parece.
Entonces, yo vengo diciendo desde febrero que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, que hay más kirchnerismo en el pueblo argentino que dirigentes dispuestos a representarlo. Y me parece que ese es un dato claramente de la realidad. Otro de los temas que quedó enganchado con lo anterior fue la formación del Frente Ciudadano, que desde que lo lanzó Cristina Fernández quedó como una propuesta, pero sin precisiones. Bueno, yo creo, y en esto voy a inferir, yo creo que el Frente Ciudadano indudablemente tiene que crecer y consolidarse, que debe trascender la cuestión de los partidos políticos, y yo creo que este proyecto político debe indudablemente avanzar a constituirse en un tercer movimiento histórico en este país, que trasciende a los propios partidos políticos y que pueda hacer una nueva síntesis política donde el proyecto nacional y popular se vea contenido en el mismo. Y Agustín también lo aclaró cuando dijo que tenía que ser un movimiento social, no solo partidario. Ese configurar del Frente Ciudadano se respalda en esta visión de lo que vos decís, apoyando reclamos junto con otros compañeros que quizás no la hayan votado a Cristina, pero que padecen estas políticas de Macri. Es exactamente como vos lo acabas de decir. Bien. Digamos, no es eso, el Frente Ciudadano no es una construcción política, y menos aún electoral, es una construcción social. Hubo Frente Ciudadano en las multisectoriales, hubo Frente Ciudadano cuando los docentes y los estudiantes universitarios se movilizaron a favor de tener mayor presupuesto universitario, porque la idea es la siguiente: gobierna Macri. Entonces las políticas son iguales para todos los argentinos. Lo votaron a Macri o a Scioli. No es que cuando le llegó el tarifazo, el que lo votó a Macri vino con un 10% de descuento. Llegó lo mismo. Entonces nosotros tenemos que hacer política para el conjunto de la sociedad y tenemos que tratar de representar a todos aquellos argentinos que se sientan perjudicados por las políticas del nuevo gobierno. Si mañana alguien pierde su trabajo, bueno, nosotros no le vamos a ir a preguntar para defenderlo si lo votó a Scioli o Macri. Lo vamos a defender, porque vamos a defender ese puesto de trabajo. Entonces, me parece que de esto se trata, digamos, ¿no? Después ya vendrá la cuestión electoral, que será parte del debate el año que viene. Yo estoy convencido que los que mejor transiten este camino van a tener mejores posibilidades electorales el año que viene. Pero bueno, a mí me parece que este último mes están pasando cosas en donde muestran que el plano inclinado que tenía el gobierno a favor de ellos se empieza a equilibrar, o que no es tan así, o que la gente empieza más claramente a despotricar, más claramente a mostrar su enojo. ¿Cómo van a hacer para ganar las elecciones en ese marco? Yo simplemente recuerdo, año 95, Menem sacó arriba del 50% de los votos con el 18% de su ocupación. Es cierto. Veníamos de la hiperinflación de Alfonsín y de la dictadura. Estos no tienen esta suerte, digamos, ¿no? Porque venimos de 12 años de gobierno del kirchnerismo, digamos, ¿no? Donde la gente vivió mejor. Entonces le podés explicar cualquier cosa, pero vivió mejor, digamos, no te lo va a reconocer, pero cuando llega a su casa y apaga la luz del velador y se acuesta, dice, ¿cierto? En algún momento pensá. No puede ser que vivís sin pensar durante las 24 horas del día, digamos. En algún momento pensás, te dejás de mentir, digamos, ¿no? Y claro, qué sé yo, pero me parece que eso es lo que puede llegar a pasar. Acá tenemos un presidente que se va a la Alianza del Pacífico para tratar de entrar en el Transpacífico y lo único que coinciden Clinton y Trump es en que el Transpacífico no va a salir, porque tuvieron la oposición de los obreros de los sindicatos industriales norteamericanos, digamos. Si ustedes firman eso, lo que no van a quedar sin trabajo norteamericano. Pero esto es... Nos salvamos. Gabriel, conforme con este primer encuentro con un referente político nacional e internacional ahora como es Agustín Rossi aquí en el parque. Sí, muy contento sobre todo por la atmósfera que hubo entre la gente que vino al parque, una atmósfera de mucho compañerismo, de mucha calidad humana, y donde la gente pudo expresarse, donde hubo un buen nivel de intercambio. Creo que los parques indudablemente son lugares inspiradores que cada vez más se necesitan de ellos y hacer actividades en estos lugares donde todos nos vamos muy complacidos. Aparte es muy fuera de lo habitual, no es
no es común encontrar a un político tan conocido visitando un parque. No es la primera vez que aparece algún referente, ya sea el presidente comunal que estuvo presente en este momento, o concejales de otro lugar, pero vienen a meditar, vienen con su familia a tomar mate, vienen a alguna ceremonia de pedido, digamos, más ligados a los temas de la espiritualidad que se desarrollan en estos parques. Pero también se da lugar a estas charlas de la realidad concreta y cotidiana. Indudablemente, como lo dice la primera página del libro del mensaje de Silo, aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Aquí no se opone lo terreno a lo eterno. Muchas gracias. No, gracias. Felicitaciones por este primer encuentro. Bueno, y gracias por la invitación. Nos despedimos. En mi rol de conductor, periodista, notero de nuevaregión.com, un gusto haber hecho esta cobertura desde el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, en ese pequeño poblado que se llama Lucio B. López, a 35 kilómetros de Rosario hacia el norte por ruta 34. Ojalá les haya gustado. Hasta pronto.